Era para ser solo otra tarde común, pero bastó que mi hijo cruzara el portón de la escuela para que yo me diera cuenta de que algo estaba mal. Él venía cabizbajo, el rostro rojo y los ojos llorosos, tratando de disimular lo que ya rebosaba por dentro. Antes de que yo preguntara, se lanzó a mis brazos, desplomándose en un llanto ahogado, de esos que solo una madre logra comprender. Puse la mano en su cabello, acariciando con calma, mientras trataba de descubrir qué había sucedido. Poco a poco, entre sollozos, fue soltando que se habían burlado de él. Una vez más, por culpa de las cicatrices. Mi corazón se apretó, como si cada palabra suya fuera también un corte en mí. Dolía más que cualquier herida física podría doler. Las cicatrices no eran solo marcas en la piel, eran recuerdos vivos de un accidente que cambió nuestras vidas. Un cortocircuito en el antiguo calentador de la casa provocó un incendio cuando él tenía apenas 5 años. La suerte fue que yo estaba cerca y logré sacarlo a tiempo, pero no sin consecuencias. Las llamas dejaron marcas visibles en el rostro y el brazo izquierdo, que aún después de años de tratamiento seguían ahí. Él creció aprendiendo a convivir con las miradas curiosas, los susurros en los pasillos y los juicios disfrazados de preguntas inocentes. Siempre intenté enseñarle a sentirse orgulloso de su propia historia, pero la infancia puede ser cruel, y los niños, por más dulces que sean, también saben herir con palabras. Aquella tarde nos sentamos en el sofá y me quedé escuchando mientras él contaba lo sucedido. Un compañero nuevo de la clase le había señalado durante el recreo y dicho algo como monstruito. Todos rieron, hasta la niña por quien él tenía una inclinación, según sus propias palabras. Eso fue lo que más le dolió, confesó. La humillación no fue solo por la ofensa, sino por la vergüenza que sintió frente a ella. Mi corazón de madre quería protegerlo de todo, quería envolverlo en mis brazos y nunca dejarlo salir al mundo, pero también sabía que debía prepararlo para él. Y fue allí que tomé la decisión de actuar, no solo como madre, sino como mujer que ya no acepta ver a su hijo sufrir en silencio. Al día siguiente me puse mi mejor ropa, esa que me hacía parecer más segura de lo que realmente me sentía. Fui a la escuela con él y pedí hablar con la directora. Ella me recibió con esa sonrisa burocrática y escuchó todo con calma. Cuando terminé, su respuesta me dejó aún más indignada. Estas cosas pasan, son niños, no saben lo que dicen, comentó. Tuve que contenerme para no alzar la voz. Mi hijo no era un incidente escolar. Él era un niño sensible que enfrentaba batallas diarias para aceptarse. Y no aceptaría que todo fuera tratado con esa frialdad. Salí de su oficina decidida. Si la escuela no iba a hacer nada, yo lo haría. Esperé en la salida de clases, en el portón, con los ojos atentos. Quería ver con mis propios ojos quién era ese niño. Y lo vi. Salió corriendo con otros chicos, riendo fuerte, como si nada hubiese pasado. Pero fue el hombre a su lado el que llamó mi atención. Alto, bien vestido, postura rígida. Debía ser el padre. Había algo arrogante en la forma en que hablaba por el celular, ignorando todo a su alrededor. Cuando mi hijo me vio y vino hacia mí, el hombre apagó el teléfono y nos miró por un instante. Nuestros ojos se cruzaron, y allí sentí algo raro, como si él me estuviera reconociendo sin jamás haberme visto. Pero el momento pasó rápido. Respiré hondo y me dirigí hacia ellos. No era mi intención armar escándalo, pero necesitaba decir algo. Me acerqué, me presenté y, con educación firme, conté lo que había pasado con mi hijo. El hombre solo me escuchaba, pero su expresión era dura. Hasta el momento en que mi niño, algo nervioso, tiró de la manga de la camiseta y mostró las cicatrices. Fue en ese instante que todo cambió. La mirada del hombre se congeló. Palideció, como si hubiese visto algo que no esperaba. Por un momento, el mundo pareció detenerse alrededor de los tres. Un silencio pesado cayó, y nadie sabía qué decir. Y entonces, por primera vez, me di cuenta de que aquella historia estaba lejos de terminar. Al día siguiente, regresé a la escuela con un propósito más firme. Algo en la mirada de ese hombre me seguía perturbando, como si hubiera una historia detrás de su frialdad. Esperé de nuevo en la salida, con el corazón latiendo acelerado. Mi hijo estaba más tranquilo, pero yo sabía que el episodio todavía dolía por dentro. Cuando sonó la campana, los alumnos comenzaron a salir en masa. Vi al niño agresor salir con la mochila colgada de un solo lado, como si fuera el rey del patio. Parecía despreocupado, riendo fuerte con otros chicos. Su padre venía justo detrás, esta vez sin el celular, con la mirada seria y atentiva. Esperé hasta que estuvieran cerca y di un paso adelante. El niño me vio y se detuvo,
sin saber si debía reír o huir. Su padre también se detuvo. Me miró, luego miró a mi hijo, y pareció entender todo de inmediato. Ella es la madre del niño, escuché decir al chico, en voz baja. Mi hijo quedó a mi lado, en silencio, con los ojos en el suelo. No great, no lore. Solo miré a aquel hombre y dije, con la voz más firme que pude, necesitamos hablar. Él vaciló por un segundo, como si decidiera entre irse o enfrentar el momento. Asintió con la cabeza y me acompañó hasta un rincón más reservado, lejos de las miradas curiosas. Allí narré con calma lo que había ocurrido. No exageré, no dramaticé. Simplemente relaté, como madre que vio volver a su hijo hecho pedazos a casa. Cuando terminé, él respiró hondo y miró al niño, que aún tenía el brazo cubierto. ¿Puedo verlo?, preguntó, con voz inesperadamente suave. Mi hijo me miró y, con un gesto de confianza, volvió a tirar de la manga. Fue en ese instante que el padre se congeló. Sus ojos se abrieron como si hubiese visto un viejo fantasma. Llevó la mano a la boca, como quien intenta ocultar una emoción repentina. Se puso pálido. Esas cicatrices, murmuró, pero no terminó. Había algo en esa mirada que me dejó intrigada, como si las marcas de mi hijo hubiesen despertado en él recuerdos que prefería olvidar. Fue allí que comprendí. Había mucho más en esa historia de lo que yo imaginaba. Aquella misma noche, mientras intentaba acostar a mi hijo, el teléfono sonó. Miré el número desconocido con cierta vacilación antes de contestar. Era él, el padre del niño. Su voz estaba diferente, ya no tenía la rigidez del portón de la escuela, sino una extraña vulnerabilidad. Pidió disculpas y dijo que necesitaba verme. Casi rehusé, pero algo en su voz me hizo aceptar. Quedamos en un café discreto del centro, donde nadie nos conociera. Llegó puntualmente, vistiendo ropa sencilla, sin el aire imponente de antes. Tan pronto como se sentó, no me saludó como la primera vez. Solo bajó la cabeza y soltó. Esas cicatrices me recuerdan algo que enterré hace muchos años. Empezó a hablar sobre su hermano menor, con quien perdió contacto hace mucho tiempo. Un accidente similar, también con fuego, dejó huellas profundas en él, físicas y emocionales. Mi padre no supo lidiar. Yo tampoco supe. Y él se apartó, dijo, mirando la taza de café que se enfriaba sobre la mesa. Por primera vez vi a un hombre tratando de enfrentar su propia culpa. Nos quedamos un rato en silencio, el ruido del café llenando los espacios entre las palabras. Confesó que al ver a mi hijo fue como ver nuevamente a su hermano, a un niño, a un herido, y que eso lo paralizó, que su hijo, el agresor, actuaba como él lo hizo un día, sin comprender el dolor del otro. Eso me conmovió más de lo que quería admitir. Fracasé con mi hermano. No quiero fallarle a mi hijo también, dijo, con los ojos húmedos. Por primera vez, me di cuenta de que el padre del agresor también llevaba cicatrices. Invisibles, quizá, pero aún abiertas. Y, de cierto modo, nuestras historias se entrelazaban por caminos que ni imaginábamos. El dolor de uno revivió el dolor del otro. Al salir, me pidió algo inesperado. Quería hablar con mi hijo. No para exponer nada, solo para pedir perdón y, si es posible, contarle esa historia a él. Dude, pero había sinceridad en esa petición. Y, en el fondo, sabía que tal vez mi hijo necesitaba oír algo así. Asentí con la cabeza. Eso apenas era el comienzo. A la mañana siguiente preparé a mi hijo para el encuentro con el hombre que, de algún modo, había despertado tantas emociones en nosotros. No le conté todos los detalles, solo dije que quería hablar. Mi niño permaneció en silencio un rato, mirando sus propias manos. Luego preguntó si él pediría perdón. Respondí que sí, pero que quizás sería algo más que eso. Él simplemente asintió, con una madurez que me sorprendió. Nos encontramos en el mismo café del día anterior, pero esta vez en un rincón más reservado. El padre del agresor llegó con una expresión tranquila, pero contenida. Se sentó frente a mi hijo y comenzó a hablar con calma. No trató de justificar lo que su hijo hizo, ni de dar excusas. Solo dijo que entendía el dolor de ser juzgado por la apariencia. Y entonces empezó a contar la historia del hermano, con palabras simples y sinceras. Mi hijo escuchó todo en silencio, con los ojos fijos en el hombre frente a él. A medida que la historia avanzaba, vi cambiar su expresión, de desconfianza a curiosidad, de curiosidad a empatía. Cuando él terminó, hubo un silencio profundo entre los dos. Y entonces mi hijo, con voz suave, preguntó. Él también tenía miedo de salir a la calle.
El hombre sonrió con tristeza y respondió, sí, igual que tú, pero él era más fuerte de lo que creía. Esa conversación duró menos de media hora, pero pareció llenar un vacío enorme. Al salir del café, mi hijo me tomó de la mano con más firmeza que lo habitual. En el camino de regreso habló poco, pero sonrió discretamente mirando por la ventana del auto. Fue como si, por primera vez, hubiese visto sus cicatrices con otros ojos. No como una carga, sino como parte de una historia que también podía inspirar. En los días que siguieron comenzó a hablar más sobre el accidente, algo que antes evitaba. Me preguntaba cómo fue el rescate, cómo me sentí. Quería saber detalles que antes le atemorizaban. Era como si finalmente hubiese encontrado el valor para enfrentar aquello que trató de esconder por tanto tiempo. Y, en el fondo, sabía que esa conversación había sido el detonante. Un espejo que lo hizo verse más allá del dolor. En cuanto al padre del agresor, continuó presente, pero discreto. Envió un mensaje agradeciendo por la oportunidad, diciendo que también había aprendido mucho con todo aquello. No esperaba mantener contacto, pero algo en esos intercambios de miradas en encuentros posteriores decía que aún había capítulos por escribir entre nosotros, y que, de alguna forma, nuestras vidas habían cruzado por un motivo mayor. Al cabo de unos días me invitó a un café sin los niños. Confieso que dudé antes de aceptar, pero la curiosidad habló más fuerte. Cuando llegué, ya me esperaba, mirando por la ventana, perdido en pensamientos. Tan pronto como me vio, se levantó con una sonrisa tímida, distinta de la postura segura de antes. Sentí que había algo guardado, algo demasiado pesado para decirse con prisa. Tras unos minutos de conversación ligera, se quedó en silencio, me miró a los ojos y dijo, «Hay algo que nunca le conté a nadie». Respiré hondo, esperando lo que vendría. Con voz baja comenzó a hablar del día del accidente de su hermano. Dijo que todo ocurrió por descuido suyo, una broma peligrosa con fuego y alcohol. El padre los dejó solos unas horas y él, tratando de impresionar, hizo algo que salió mal. El fuego empezó pequeño, pero se propagó rápido. Él consiguió salir ileso, pero su hermano quedó atrapado en uno de los cuartos. Cuando los bomberos llegaron, ya era tarde. El niño sobrevivió, pero las marcas lo acompañaron por siempre. El padre nunca lo perdonó, ni a sí mismo. Y él, desde entonces, cargaba esa culpa como una sombra. Ver a tu hijo fue como ver regresar a mi hermano, confesó. La culpa, dijo él, moldeó su manera de ser padre. Intentó proteger a su hijo de todo, incluso de sus propios sentimientos. Crió a un niño arrogante porque creía que ser fuerte era el único camino. Pero ese episodio lo hizo replantearse todo. Mi hijo nunca conoció un sufrimiento verdadero hasta mirar a los ojos al tuyo, dijo él con los ojos húmedos. Y por primera vez bajó la cabeza. Nos quedamos en silencio un rato. Yo no sabía exactamente qué decir. Lo que él compartió conmigo fue más que un secreto. Era una herida abierta. La sensación era que, al contarme eso, me había dejado algo en las manos. No solo la historia, sino parte de la carga. Sentí una mezcla de compasión, sorpresa y una extraña calidez en el pecho, como si fuéramos cómplices de un dolor antiguo. Al final del encuentro, me dio las gracias. Dijo que no esperaba redención, pero necesitaba que alguien lo supiera. Gracias por escucharme, y por dejar que tu hijo también escuche. Solo sonreí. Al verlo alejarse por la acera, algo en mí ya no era lo mismo. A veces las marcas más profundas no están en la piel, sino en el alma. Y quizá, ese día, dos cicatrices comenzaron a sanar juntas. El fin de semana siguiente apareció frente a mi casa, sin avisar. Tenía una expresión serena, pero sus ojos delataban cierto nerviosismo. Mi hijo jugaba en el patio, y cuando lo vio saludó con naturalidad. Algo había cambiado entre ellos, y lo noté en gestos simples. Me invitó a hablar a solas, con un tono respetuoso, casi solemne. Nos sentamos en el banco del porche y, después de un breve silencio, dijo, «Quiero pedir algo, pero entiendo si dices que no». Eso me tomó desprevenida. Pensé en 1000 posibilidades, pero nada me preparó para lo que escuché a continuación. Quiero que mi hijo conviva más con el tuyo. Quiero que aprenda de verdad lo que es el respeto. Y quiero que aprenda de quien tiene sobrados motivos para enseñar. Dijo que estaba intentando ser mejor padre, y que reconocía los errores que había cometido. Habló de la frialdad con que crió a su hijo, y de cómo eso lo transformó en un espejo de sí mismo. Pero no quiero que él sea un hombre como yo fui. Había sinceridad en cada palabra, una petición silenciosa de redención. Me conmoví.
pero también tuve cautela. Estaba en juego el bien de mi hijo. Hablé con mi niño más tarde, le expliqué la idea con tacto. Se escuchó atento, pensativo. ¿Crees que él va a cambiar realmente?, preguntó, con la sabiduría prematura de quien ya ha sufrido demasiado. Tal vez sí, tal vez no, pero tal vez tú puedes ayudarlo a cambiar, respondí. Él reflexionó un instante y, con una sonrisa discreta, dijo: entonces está bien. Y eso bastó. En los días que siguieron, los dos empezaron a convivir más. Empezaron con charlas breves en el portón, luego juegos en el patio, hasta compartir meriendas en la cocina. Era extraño y hermoso ver nacer la convivencia donde antes solo había dolor. El niño agresor, poco a poco, se volvió más amable, más atento. Y mi hijo, más seguro, como si algo en él finalmente se hubiera sanado. El padre, por su parte, aparecía con frecuencia. A veces traía dulces, otras veces libros o simplemente historias para contar. Y conmigo, las miradas se hacían más largas. Las conversaciones se volvían más duraderas, las sonrisas más sueltas. Entre las cicatrices de uno y los silencios del otro algo nuevo empezaba a brotar. Un sentimiento leve, inesperado, que crecía despacio, como quien no tiene prisa por terminar. Lo que más me impresionaba era el cambio visible en el comportamiento del niño que una vez humilló al mío. Poco a poco dejó atrás los apodos crueles y empezó a tratarlo con respeto genuino. Comenzaron a hacer juntos trabajos escolares y hasta compartían juegos que antes eran impensables. Mi hijo ya no caminaba solo en los recreos. Allí había una amistad naciendo, hecha de lecciones y perdón. Un día escuché desde la cocina una conversación entre ellos que me emocionó. El chico decía que no entendía cómo mi hijo podía ser tan amable después de todo. «Porque sé lo que duele por dentro», respondió él, con la madurez de quien ya conoce el rechazo. En ese instante comprendí que mi hijo estaba enseñando más que cualquier adulto podría enseñar. Estaba, sin proponérselo, transformando a otro chico con su propio dolor. El padre del chico observaba todo desde lejos, atento y agradecido. Cada vez que venía traía un cariño disfrazado en elogios o gestos simples. Un día me dijo: «Mi hijo está aprendiendo de tu hijo lo que me tomó toda una vida entender». Esa frase quedó resonando en mi interior. Porque, al fin y al cabo, todos estábamos aprendiendo algo con esa historia improbable. En la escuela los maestros empezaron a notar el cambio. Me llamaron para conversar y elogiaron la nueva actitud de los dos. Uno dijo que mi hijo parecía más confiado, más participativo. Sonreí al escucharlo. Saber que él estaba floreciendo pese a todo lo que había enfrentado era mi mayor alivio. Las cicatrices seguían allí, pero parecían haber perdido el peso que antes cargaban. Con el tiempo los encuentros se volvieron rutina. Los chicos crearon códigos, apodos cariñosos e incluso planes para un canal de videos. Nos reíamos juntos de esas ideas, como si todo hubiera comenzado de forma diferente. Pero yo sabía que ese lazo nació de un conflicto, de un dolor que se transformó en puente. Y eso hacía todo aún más especial. Había esperanza en sus miradas. Y entre risas infantiles y tardes tranquilas, el padre del chico y yo también nos acercábamos. No era algo planeado ni forzado. Simplemente sucedía, con naturalidad y cuidado. Empecé a verlo no como el padre del agresor, sino como un hombre intentando rehacerse. Y quizá, sin darme cuenta, yo también me estaba permitiendo recomenzar. Porque el amor, a veces, nace cuando menos lo esperas. El tiempo pasó y, con él, vinieron nuevas estaciones, nuevos ciclos. Mi hijo ahora caminaba por los pasillos de la escuela con la cabeza erguida, sonriendo más frecuentemente. Ya no escondía las cicatrices, a veces hasta las mostraba con orgullo, como quien lleva medallas de una guerra ganada. Eso me emocionaba más de lo que él podía imaginar. Ver su luz volver a brillar era el mayor regalo que la vida me había dado. El otro chico también cambió, y cambió de verdad. No solo en su forma de hablar o actuar, sino en la manera de ver el mundo. Era común verlo defender a compañeros más frágiles, acoger a quienes antes se burlaría. Un día, al recogerlos en la escuela, lo escuché diciendo: «Nunca sabemos el dolor que el otro lleva». Sonreí en silencio. Él aprendió, y mi hijo fue el maestro, sin jamás situarse por encima, simplemente siendo él mismo. En cuanto al padre, bueno, él se fue quedando. Poco a poco, con delicadeza. Empezó ayudando con tareas escolares, luego con reparaciones en la casa, y pronto ya era parte de nuestros almuerzos dominicales. Yo, que juré no abrirme de nuevo, me vi esperando sus visitas con anhelo.
Con él no había prisa ni promesas vacías. Solo presencia. Un tipo raro de cariño que no se ve todos los días. Hubo días en que conversamos por horas, solo sobre la vida. Él me escuchaba con atención, sin intentar repararme. Y cuando hablaba, sus palabras venían cargadas de verdad. Las heridas que llevaba lo hicieron más sensible a lo invisible en los demás. Entre nosotros nació un afecto silencioso que crecía sin necesidad de mucho. Bastaba la mirada, el gesto, la complicidad en el silencio. Una tarde nos sentamos en la terraza viendo a los chicos correr por el patio. Él tomó mi mano con cuidado, como quien pide permiso sin decir nada. Lo miré, y en ese instante no necesité palabras para entender. Estábamos allí, dos adultos con cicatrices propias, eligiéndonos el uno al otro a pesar de todo, y quizá también a causa de ello. No era un cuento de hadas. Era mejor, era real. Hoy, miro hacia atrás y veo que las cicatrices que un día tanto dolieron sirvieron para unir historias improbables. Mi hijo creció más fuerte, más entero. El otro chico aprendió el valor de la empatía. Y nosotros, los adultos, fuimos sanados a través de ellos. Porque a veces las heridas nos recuerdan de dónde venimos, pero también nos muestran hacia dónde podemos ir. Y nosotros decidimos ir, juntos.